Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Creative Manu Show, donde tengo el honor de deconstruir rutinas, creencias, hábitos, modelos mentales de personas de primer nivel para entender cómo así creamos nuestra mejor versión. Mi invitada hoy es Martu Zuccari, bailarina, coreógrafa, docente y cofundadora de la Estación de Danza. Quizás te suena de El Bailando por un Sueño 2023, donde fue coach. Pero lo más poderoso de Martu no pasa por la tele, sino por la forma en la que habita el arte, lo comparte, lo convierte en comunidad. Y esta no es solamente una charla sobre danza, es una charla sobre cómo crear sin perderte, cómo liderar sin apagar tu sensibilidad y cómo rodearte de personas que te complementen para así lograr algo mejor que si estuviéramos solos. En este episodio esperá aprender sobre cómo construir una visión compartida con otras personas sin perderte a vos mismo en el camino, qué hacer con el conflicto en procesos creativos, la delgada línea entre exigencia, disfrute y autosabotaje, el rol del cuerpo como brújula emocional y cómo sostener lo que haces cuando nadie te está mirando. Uy, qué difícil que es eso. Si alguna vez estuviste o estás creando algo con todo tu corazón y te preguntás, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Este es el episodio para vos y que vale la pena escuchar porque Martu tiene mucho para decir de eso. Así que dale play y te cuento que este proyecto, la mejor forma de apoyarlo es suscribiéndote, dejándole 5 estrellitas donde sea que lo estés escuchando y compartiéndoselo, ojalá, a quien quieras, a quien creas que le puede llegar a servir que esté en un proceso parecido de creación. Así que, sin más, dale, no le des play porque ya le diste play si estás escuchando eso, así que no toques nada. Y ahora le escuchamos a Martu. Que lo disfrutes. Me interesa arrancar sabiendo qué fue lo primero, qué fue lo que te llevó a meterte en la danza, en el baile, y qué fue lo que te mantuvo ahí y te hizo decir, voy all in, voy a esto es lo mío. Eh, es re loco porque es como que siento que fue algo muy natural en mí. Bueno, ¿te acordás? Nosotros fuimos juntos a la facu, como que yo terminé el colegio sabiendo que quería bailar, pero sin saber mucho todavía cómo era vivir de la danza. Entonces no cuestioné mucho bueno, voy a estudiar una carrera por las dudas, porque no sé mucho qué se puede hacer con esto. Sobre todo que hace ya varios años, o sea, acá la danza creció un montón, pero antes no había tanta movida. Entonces no es que había un montón de trabajo, no sabías mucho cómo era vivir del baile. Eh, pero yo que iba 8 horas al cole y después tomaba mi clase de danza, para mí la facu fue como fiesta. Voy 3 horitas a la mañana, listo, todo el día bailando. Entonces desde ese lado no me fue como un sacrificio muy grande. Eh, y para mi familia era re importante, así que obviamente un mandato ahí fue un porqué a la carrera que no era baile. Pero después se fue dando medio de forma natural. Me fui como metiendo, empecé a dar clases en colegios, La, ¿viste? la, Re la tranqui. carrera, la carrera desde el principio fue plan B. Para mí al principio no había tal claridad. Ok. ¿Viste? Era como, terminé el colegio, estoy estudiando, estoy bailando y es como, bueno, no sé, no lo tenía muy ¿Hubo, claro. ¿Hubo algún momento en el que te imaginaste? Porque yo no te veo ni en pedo, pero hubo un momento en el que vos te imaginaste en una oficina laburando en comercio exterior. No. Ok. Es como que no me lo imaginaba. De hecho, hay una anécdota medio graciosa. Mi vieja me quiere matar. Como que te diga, no sé, a los 3 años de estar estudiando comercio exterior,
ella tenía una conocida que tenía un estudio re importante de comercio exterior y le pidió como que me haga, no una entrevista para que me tome, pero sí como una especie de entrevista para que yo conozca el lugar y me adentre en la situación. Y yo le dije, dale, ma, voy, pero mi cabeza no conectó con que era algo de trabajo. Yo estaba tomando sol en el club de esa época, en las vacaciones, esas épocas que no tenías un pedo que hacer en las vacaciones de Qué verano, buenas épocas. buenas épocas. Salí de la pileta, me puse la pollerita de jean y me fui a la entrevista laboral. O sea, caí en ojotas, Manu, ojotas, pelo mojado. Ese nivel de como incoherencia en mi cabeza de ni imaginarme que esto era algo serio, laboral, que podía ser una posibilidad para mí. Yo fui porque mi vieja me dijo andá, quedé como el traste, imagínate. O sea, la mina llegó en ojota y pelo boteando. Así que evidentemente no, como que nunca fue parte de mi imaginario. Y de a poquito, viste, me fui metiendo, cada vez daba más clases, cada vez daba por ahí en estudios más importantes. Y cuando terminé la UCES, es más, ni fui a buscar el título. Pobrecito que en paz descanse, sigue ahí. Em, Así que no, como que siempre quise seguir por el baile. A nivel familiar fue un desafío, porque les costó mucho a mis viejos. O sea, no es que no me apoyaron, porque sería injusto decir no me apoyaron, pero les costó la idea. Como que se fueron quedando tranquilos a medida que yo iba demostrando que Claro, podía, viste, que había un caminito. Em, pero no hubo tal duda. Eso es re lindo. Como que no en todas las, viste, en todas las circunstancias de la vida uno siempre tiene tan claro todo. Eh, totalmente. sí. Em, y Igual la carrera hoy no me arrepiento, porque me dio un montón de herramientas que hoy, dirigiendo un espacio, las claro, recontra uso. Sobre todo formas de pensar y de entender un montón de cosas más de empresa y administrativas, que mi socia Ponele estudió comunicación y ella hace más la parte de redes, después si querés ahondamos en eso. Y es un montón de información que me quedó y me es re útil. Así que la recordamos con cariño a comercio exterior. sí, a ver, como que me trato de poner en distintos zapatos y si en este momento nos está viendo una niña o niño, una chica, chico, que está diciendo, uy, ¿qué hago? ¿Me meto o no? No hay camino correcto. Creo que la Exacto. definición es esa, porque está lleno de historias como la tuya, de gente que dijo, voy por estos dos caminos, uno por las dudas, qué sé yo, y de repente con esos dos caminos terminaste creando uno, porque Sí, hiciste danza y empresa. Y después tenés los otros cuentos que son gente que dijeron, no, prendo fuego todos mis botes, all in, sí, si tengo que vivir abajo de un puente, vivo bajo un puente, yo voy a bailar, yo voy a bailar, yo voy a bailar, y de repente la rompen. sí, Los sí. De dos hecho, está muchas veces bueno. me preguntaban, como que no sentís que el tiempo que perdiste, entre comillas, en toda la etapa de la facultad lo podrías haber aprovechado mucho más para seguir perfeccionándote en la danza. Es como, quién sabe, ¿no? Por ahí sí, por ahí me llevaba a otros lugares artísticamente, pero también yo hoy por ahí siendo más grande, como que tengo esa parte en mi personalidad también. ¿Viste? Como que no me considero un artista, el cliché del artista bohemio, esto que decís, vivo abajo de un puente pero bailo. Como que hay una Sí. parte de mi personalidad que también le gusta lo empresarial, la gestión, laburar con gente. Entonces, lo alimenté también, quizás sin tanta, ¿cómo se dice? Sin tanta intención, pero bueno, es una parte mía y no reniego de eso tampoco. Mm. Una palabra que me parecía bastante mientras investigaba para entrevistar a alguien como vos, de todo el mundo de la danza, una palabra que aparecía bastante es autoexigencia. Sí. ¿Cómo, qué te enseñó eh, tu trayecto hasta ahora del baile y qué aprendiste sobre la autoexigencia? Em,
puede ser muy Y la, dura. O sea, hay gente que se lastima bastante. sí, sí, recontra. Yo creo que igual en todos los ámbitos, ¿no? Que puede aplicarse a distintas carreras y todo. La danza, el arte, quizás en general, yo hablo de la danza porque es mi mundito. eh, Te da un montón de como herramientas a nivel personalidad, porque somos muchos y no hay tanto para todos. Entonces es como que te tenés que tratar de destacar o de, como que en las clases mismo, no sé, el cansancio, hay un montón de, ponele, yo lo que más siento que me dio el estudio de la danza es esa disciplina y ese como Uf. foco, ¿no? Como yo quiero esto y voy a eso. Y la autoexigencia está, y por ahí en momentos donde todavía no sos tan fuerte a nivel emocional o qué sé yo, de personalidad, y duele un poco, como que bueno, sos muy exigente y a veces no siempre lográs lo que querés. Entonces, sí, bueno, mando toda la mierda o sigo, me comparo, la comparación también, viste, como el otro llegó, yo no, el otro tiene eso, yo no. Pero yo creo que si no tenés Uf. autoexigencia, eh, y te va a costar más, porque hay que exigirse. Y aparte es el camino de vos como bailarín, es medio solitario en términos de que sos vos con tu danza, con tu arte. Entonces, si bien después hay un montón de comunidad, eh, tiene que salir de vos. Obvio que tenés tus compañeros, uno tiene quizás su sostén o su grupo que te empuja y si te ven bajón, da, pero en realidad vos te construís, vos elegís qué clases tomás, a dónde estudiás, a qué apuntás, todo sos vos solito. Entonces como que siento que la autoexigencia es necesaria, pero bueno, sin que sea un contraproducente que te tire para abajo. Pero Claro. sí. Dijiste dos palabras que las tuve que anotar porque quiero hacer doble clic ahí. Comparación Mm, es una. Tenemos la gran fortuna de que acá se me cae el DNI. se nos cae. Se nos cae el DNI. Eh, Cuando arrancabas no tenías que lidiar con las redes sociales y no tenías que lidiar con, de repente, una persona que hoy está arrancando en la danza, entra en Instagram, TikTok, YouTube y ve una persona de su edad haciendo una coreografía perfecta, Sí, que no nos dicen, esta persona hizo la coreografía 600 veces y esta que subió es la 601. La vemos y pensamos, esta persona es mejor que nosotros, esta sí, persona es increíble, es crack, listo, para qué me gasto? No tuvimos que lidiar con eso. Eh, Creo que, bueno, esto por ahí me estoy adelantando a temas que quería tocar más tarde, pero un poco hoy en día estás en una posición de mentora de muchas chicas. sí. Eh, ¿Cómo ayudas con eso? ¿Cómo ayudas con la comparación en constante? Y las redes son un arma de doble filo, porque eso que vos decís es verdad. Yo creo que agradezco haber como tenido ese periodo en el que formás más tu seguridad sin tanta red. Si bien en nuestro rubro disparó muchísimo, o sea, porque toda esa visualización de lo que hacemos hizo crecer un montón la industria. Entonces tampoco puedo decir las redes son una cagada, pero sí el tema de, a nivel personal, la comparación, la ansiedad por las cosas, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, a mí me agarró un poco más de grande, pero sí, ahora que pienso, sí, también me comparaba, Manu, ¿eh? Como que yo a la hora de subir un video lo miraba 300 veces, nunca me gustaba. em, Te fijabas en los comentarios a ver, viste, si la gente te puso que sí, que no. Y es medio dañino eso. Sobre todo a los que cuando te agarra los 12 años, ahora Uf, es, bueno, vos como padre seguro pensarás cómo lidiar con eso, ¿no? Cómo cuidar, pero no tengo ni idea. no, no, veremos más adelante. No tengo ni idea. Sobre todo, sí, o sea, entiendo lo que decís. Lo pensé tanto que, como, o sea, mi hija tiene 2 años y 3 meses. No tengo ni idea del mundo que va a tener que lidiar en 5 años. Sí, va a cambiar No mucho. sé.
por ahora la solución es fácil, no se ve tele, nada. O sea, Claro, tratamos de no usar el teléfono, pero es increíble, o sea, y, y por ahí eh, va un poco de la mano de lo que te contaba antes de empezar a grabar, que los pendejos imitan, por lo menos una cosa que me aprendió, cual- tener un hijo es el mejor curso rápido, intensivo de autoayuda que te puede pasar. sí, Eh, me imagino. porque de repente estás con el teléfono y no te das cuenta, nada intensivo, solamente respondiendo mensajes y qué sé Sí, yo, y hace, no sé, creo que tenía 1 año y medio, Bruna, cuando de repente agarra el control remoto o agarra cualquier cosa, un pedazo de cartón, y se pone a hacer así, como si fuera un teléfono. No, trauma. No, claro. basta. Basta. Mi No. culpa. Me vio a mí. Culpa. Culpa. De repente, bueno, nos ponemos a leer un libro con mi pareja y ella se pone a leer libros. Mirá. Claro, Y eso por ahí suena muy lindo y tierno eh, a los 2 años y 3 meses, y lo vemos así como lejano, pero eso me hizo darme cuenta de que la frase somos la suma de las 5 personas con las que pasamos más tiempo mm, es bastante real. Porque si yo sí, me me gusta. rodeo si yo paso bastante tiempo con personas que están todo el día quejándose o en el teléfono pelotudeando, voy a ser el sexto. Y si estoy con personas que están todo el día, che, probé esta clase nueva, probé esto, me metí en un curso de cocina, voy a ser el sexto que va, che, me metí en un curso de cosas, no sé. Sí, Eh, entonces creo que también desde tu lado de mentora no solamente es lo que le decís a una persona me parece que es el 5%. Es lo que te ven. Es cuando re, te ven fallar, cuando te ven caerte. Uy, mirá, ella se cae, yo también me voy a caer. Ella está sí, probando cosas nuevas, yo voy a probar cosas nuevas. sí. Lo charlamos mucho, nosotras en el estudio tenemos, o sea, por un lado lo que le llamamos clases regulares, que son las clases que vos tenés cada día, todas las semanas, que uno elige, o sea, en general lo ideal es ir de forma constante, pero podés ir o no ir. Y después tenemos formaciones, que son como que, son medio como una, sí, como si fuese una universidad, si querés, o sea, algo que es anual, fijo, tiene otro nivel de compromiso. Y después tenemos algunas versiones que son más cortitas, que ponele duran 3 meses, y cada vez cuesta más que la gente se anime a meterse en esos formatos que tienen como una continuidad de tiempo. ¿Viste? Como que no le dan tiempo a las cosas. Es Mm. muy loco, o sea, nosotros vemos mucho el tema de la ansiedad, las redes y demás, y en esos espacios generamos un montón de charlas. Mi socia y yo, y también tenemos 2 directores que como que hacen el seguimiento de los alumnos. Y tratamos de transmitirles, chicos, paciencia, porque Uf. todo se aceleró, pero el proceso de aprendizaje en la danza y en cualquier, supongo, carrera, ¿no? O sea, vos no podés aprender en un mes. Aunque el video parezca que sí, tu cuerpo no entiende, no llegas a estudiar, no llegas a procesar, no llegas a practicar, como que todo se acelere, no implica que el proceso de aprendizaje también, porque es físicamente imposible. Vos no puedes ser médico en un Es. año. O No. sea, es como. Entonces, es muy loco cuando se desfasa tanto la expectativa de los resultados con lo necesario para llegar a esos resultados. ¿Viste? Y ahí se produce las crisis de frustración constantes. O sea, vos me decís qué es lo que más le sucede a los alumnos. Frustración, ansiedad, hay mucho tema de, no sé si decirle, no quiero mandarme una guasada, pero de salud mental en términos de ataques de pánico, mucha No. crisis de Diste en el clavo. lleno en los pibes cada vez más chicos. Y tiene un poco que ver con eso, es muy zarpado. Y uno trata de hacerles entender, pero bueno, tampoco es que por un par de charlas el otro va, viste, a cambiar qué sé yo, su modus operandi, pero es muy terrible el tema de la ansiedad por llegar rápido, porque el otro llegó antes. En esto que se une de la comparación que charlábamos antes. Puede ser
La verdad es que puede ser bastante dañino, porque antes nosotros mirábamos los videos por ahí en YouTube de los coreógrafos que te gustaban de afuera y veías sus coreos, pero era como algo aspiracional. Ahora es todo tan inmediato que te genera, en vez de esto aspiracional, te genera la ansiedad de decir, ay no, ya está, este ya llegó, mira todo lo que hizo, yo no tengo chance. Eh, o que también uno siempre publica viste, el éxito. Y hay un montón de pasitos previos que también son un éxito, pero ponele, no sé, el bailarín de hoy quiere bailar para Tini. Es como, bueno, quiero bailar para Tini. Pero antes de eso hay un montón de éxitos más pequeños que uno tiene, no sé, empezás a bailar en eventos, empezás a bailar en fiestas de 15, empezás a bailar en una compañía, como un montón de cosas que están buenísimas, pero si no bailo con Tini, fracaso. Es como, y es re triste que se pierda el proceso, porque el proceso en realidad es lo más interesante. Sí, y es algo igual que no es solamente de ahora. También lo mamamos nosotros porque la gente piensa el entrenamiento de Rocky, la película del boxeador, Sí. son 90 segundos. En 90 segundos se prepara para la pelea más grande de la historia del mundo. 90 segundos. Y ese proceso en realidad le llevó 9 Años. meses. Sí, o... Como que el entrenamiento que se va a Rusia, no sé, se va Ah, 9 meses, pero te lo ponen en 90 segundos. Entonces pensamos que es 90 segundos. ¿Cómo era la frase? Hay una... sobreestimamos lo que podemos hacer en un día y subestimamos lo que podemos hacer en 10 años. Hay dos, como que cuando hablabas me salían dos cosas, que es lo que, por ahí lo que yo trato de contagiarle a la mayor cantidad de, no solamente jóvenes, pero a la mayor sí. cantidad de personas con las que interactúo. Todo lo que vos decías no solamente es una crisis, pero también es una oportunidad. ¿Por qué? Y acá es cuando se me pone la piel de gallina. Nunca creo que, si bien hay una competencia y antes decías, no, em, somos muchos y hay para pocos, creo que al mismo tiempo la vara nunca estuvo tan baja. ¿En qué sentido? Es en el sentido de que está esa pandemia o está la masa piensa que, y se frustra, piensa que si en un mes no saca el paso o en 6 meses no saca el paso, no sirve, listo, va, ya está, ¿para qué? Me voy a comercio exterior. Si pasás esa barrera de año, 2 años, si agarrás si podés ponerte el chip de agacho la cabeza y hago esto durante 3 años y cero resultados, solamente trato de ser un 0,01% mejor cada día y, y agacho la cabeza y voy para adelante 3 años, 5 años, es muy difícil que no llegues Sí, a algo. Es muy difícil. A eso digo que la vara está baja. O sea, no sé, me meto en el mundo del podcast. Creo que, no me acuerdo cuál era el número, pero el 90 y... No, perdón. El 60 y pico % de los podcasts que hay en el mundo no pasaron los 3 episodios. mira, Después de ese 40 y pico % restante, solo el 7% tienen más de 20 episodios y suben todas las semanas. Entonces, de repente, sí, todo el mundo tiene un podcast, no, no, pero nadie lo hace. sí, Tú. eso, obvio. Es como, y ahí entro la segunda palabra que dijiste vos que me despertó que me encanta, disciplina. Sí, Creo que la solución a lo que decías de antes, a lo que decíamos antes de la frustración y de no, no enamorarse del proceso, creo que se combate con disciplina. sí. De hecho, también hay una frase o un que dirán que dice, cuando la motivación no está o las ganas, está la disciplina. Es como que sí, no todos los días son color de rosa, qué lindo ser bailarín, me encanta mi vida. No, bueno, hay veces que no, que estás cansado, que estás triste, que un montón de cosas y la disciplina es lo que te salva. Porque decís, bueno, hay que hacerlo igual. Eh,
Y sí, a mí me parece una virtud muy, muy linda la disciplina, muy importante tratar ahí de fomentarla, porque es eso que vos decís. Está el que es como si vos insistís y hacés y te forzás y por más que no ves resultados inmediatos seguís, vas a llegar. No sé si por ahí a ese lugar que vos querías exacto, pero también en el proceso van cambiando, ¿viste? Como los objetivos. Y vos decís, che, hice esto hace un año y no logré lo que quería, bueno, vamos a seguir. Y aparecen quizás otros, se te despiertan otros objetivos. Eso es Claro. lindo también, como que en el ir descubriendo como qué te gusta y qué te motiva, porque muchas veces también uno persigue los sueños de la masa, como vos decías, la masa. Tini, yo quiero bailar para Tini. Y por ahí pasa el tiempo y decís, ¿quiero bailar para Tini? O me gusta más la comedia musical, o me gusta más lo, no sé, una compañía más under, más artística, como que está bueno también ir conociéndose a uno mismo en ese proceso, porque uno va cambiando constantemente. Sí. Eh, co- la disciplina es claro. Disciplina y motivación es algo que me encantaría que la gente pueda ajustar un poco más. Y a veces hasta a mí me cuesta. Como que esperás a que la motivación, y no me acuerdo si era Einstein o quién, la típica que una frase se la meten la dijo Einstein. Eh, Y por ahí no la que, dijo ahí. y por ahí no la dijo, pero decía que la motivación me encuentre trabajando. Claro, Y después había un escritor que decía, yo solo escribo cuando estoy motivado. Lo bueno es que estoy motivado de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Como mira, que no importa. El chabón sabía que se sentaba. Eh, y sí, la disciplina se come de la motivación de desayuno. O sea, es disciplina, no hay discusión. no hay No se discusión, puede, mismo. no se puede ser eh, políticamente correcto acá. Es disciplina, sí, punto. exacto. Y en los deportistas, bueno, en todos. Esa gente, viste, por ahí muy talentosa. Yo creo que el talento más disciplina, bueno, sí, por ahí no tenés chance de comparar con un Nadal. Talento más disciplina, uff. Pero talento solo sin disciplina, el que tiene disciplina, yo creo que llega antes quizás que el que se duerme en los laureles de decir, bueno, soy bueno, más o menos, hoy sí, hoy no. Eh, entonces creo que tiene que estar ahí primero, ¿no? La Co- disciplina. ¿Cómo instalaste disciplina? O quizás te sirve para contestarla. ¿Cómo le instalas disciplina a las chicas con las que te toca mentorear? O como Sí. se diga. Y yo creo que, bueno, un poco lo que charlábamos antes, desde la palabra y desde el ejemplo, ¿no? Como esto de, a mí me gusta mucho como profe, y creo que también es algo que fue cambiando en el último tiempo, eh, o sea, humanizarme y ponerme al mismo nivel en términos de persona que el alumno. Obviamente tengo más carrera, más trayectoria y pasé por más cosas que el que todavía está estudiando, pero a nivel persona y lo que nos pasa somos iguales. Entonces yo creo que esto desde la empatía, desde compartir las experiencias, hace que por ahí se entienda y se transmita mucho más el mensaje que parada desde arriba de un pedestal, dando lecciones, viste, como tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Eh, a mí me gusta ese tipo también son personalidades, a mí me gusta ese tipo de liderazgo, viste, como Sí. más desde el horizontal. Eh, Y a mí siempre me gustó mucho el vínculo con los alumnos. Como que siempre tuve grupos por ahí más reducidos, no tan masivos. Hoy la danza también está hay mucha cosa masiva. Pero la charla de pasillo, el mensajito después de clase, eh, yo creo que esa cercanía ayuda a que el mensaje llegue de forma más real y no se quede viste, como ahí arriba. No porque me dijo, no porque, pero no llega. Si vos ves que al otro lo que te está contando que le sirvió le dio resultados que vos tenés muy al lado, muy palpables, te motiva más a seguirlo, ¿viste? Como Claro. el consejo. Eh, así que nada, yo creo que así, no sé si hay mucha magia.
¿Y vos cómo conseguiste vos disciplina? ¿Cómo te hiciste disciplinada? Es difícil esa. ¿De dónde viene? ¿Viene de padres? ¿Viene de ADN? ¿Viene de... Yo creo que una parte en la personalidad está, pero siento que tuve mucha suerte de encontrar algo que me gustara tanto desde muy chica, ¿viste? Con la danza. Encontrar algo que necesitaba esa disciplina y que me... Yo creo que desde más niña era, yo no lo pensaba como qué disciplinada, eran las ganas, ¿viste? Ese Claro, deseo que te mueve, esa vocación. Me parece, bueno, esto también lo decimos mucho a los estudiantes de baile, es como, che, eh, son muy afortunados de tener algo que los mueve tanto, porque por ahí es más fácil quizá, no sé, por ahí me equivoco, ¿eh? Por ahí es más fácil tener disciplina cuando algo te gusta y te motiva, a tener disciplina cuando quizás no tanto, o es un esfuerzo mayor. Entonces yo creo que la disciplina me la fui armando medio de manera orgánica, pero por tener algo que realmente me, viste, me quemaba la cabeza. Era como, me gusta tanto esto que es por este lado. Eh, y como que en la danza hay un montón de valores resarpados. Hace poquito hicimos el cierre de un intensivo de estos que te contaba de 3 meses, que es para adolescentes, de 13 a 17 años. Y siempre el último día de clase invitamos a los padres y hacemos como un pequeño, como una clase abierta, como que espían ok. lo que sucede en la clase. Y después charlamos. Y los padres se quedan como súper emocionados, impactados de lo que viven los pibes adentro de una clase. Es como, claro, no están solo bailando y filmando el videíto. El profesor les está enseñando un montón de cosas, desde disciplina, desde la expresión, desde el compañerismo, desde un montón de cosas que suceden dentro de una clase que te forman como persona, te recontraforman. A mí, para mí, me formó, la danza me formó como persona. Por eso es importante cuando estás del lado de docente, como decías vos como padre, ¿viste? Dar el Claro, sí. ejemplo, cuidar tus palabras, porque del otro lado absorben. Eh, yo creo que la disciplina me la dio la danza. Sí, arranqué de muy chica y te obsesionás. No sé si a vos te pasó con algo. Te gusta tanto que te obsesionás. Eh, y bueno, y eso te hace meterle ahí como un toro. ¿Qué, qué otros valores te dio la danza? Eh, y bueno, también esto del autocuidado, ponele, ¿no? De ser muy agradecida con mi cuerpo, con esta como eh, entendimiento de, che, tengo un cuerpo que me funciona, que me permite bailar, que hay que cuidarlo, hábitos sanos, respeto con mis compañeros, porque cuando vos estás en un lugar que es medio hostil, te rebaja, ¿viste? Como estar por ahí bailando o estudiando, cuando el otro te mira mal, cuando no te, ¿viste? Aplauden, cuando por ahí pasás adelante. Esto, el compañerismo y la comunidad también me la redió la danza. Y esto, bueno, de la disciplina y eh, no sé cuál es la palabra, de proponerme algo y bueno, meterle todo, todo. Eh, Cuando hablabas del cuerpo, creo que, claro, como me vino a la cabeza que tiene que, una cosa que podría enseñarte la danza es aceptar los límites que uno tiene, al mismo tiempo de tratar de romperlos, pero hay un momento en que hay que aceptar, pero, y con eso hacer lo mejor que Sí, uno pueda. sí. Eh, por ahí vos escuchás, no sé, a un bailarín de danza clásica y es otra la historia atrás. Viste que había mucho descuido del cuerpo, esto de la delgadez antinatural, de no comer, de me machaco, porque esto también, viste, me machaco porque cuanto más sufro es como más válido, viste, no sé si ubicas lo que te digo, cuanto más sufro y cuanto más rotos tengo los pies es porque me Sí, esforcé más. me vienen a la cabeza fotos de bailarinas que sacan de los pies y están todos sangrados. Sí, eso también sucede, no es que es todo color de rosas, pero por lo menos desde mi experiencia, yo siempre como valoré tanto que el cuerpo me permite bailar, que siempre fui como muy cuidadosa con eso.
Y eso también lo digo en la clase. No dar por hecho. Porque hay mucha gente por ahí que quiere bailar y no puede. Eh, Claro. y entonces, bueno, no seamos boludos. Cuídate. Mimate, hacete un masaje cada tanto. Cómo fue el paso de todo esto que estás contando y que construiste y que sos vos que, que dijiste, che, esto quiero compartirlo, quiero hacer algo, quiero crear una escuela? Eso la verdad fue bastante compartido. No fue algo que nació solo de mí, como un objetivo que se me despertó a mí. Yo tenía un grupo de amigas, bueno, también cuando uno empieza por ahí a hacer algo y a moverse en algo nuevo, en general te vas armando, como decís vos, te vas rodeando de esa gente que está alineada con tu sintonía. Y bueno, éramos un grupito de amigas, éramos 7 más o menos, que estábamos muy en la misma, todas dando clases en estudios y demás, y como que empezó a nacer la idea medio en las charlas, ¿viste? En las charlas, en no encontrar en los espacios donde estábamos trabajando medio las condiciones o las ideas que nos gustaban. Eh, y nada, y en un momento, creo que se había dado porque la mamá de una de las chicas tenía un local y dijo, che, y si te lo doy para vos y tus amigos. Como que empezó algo así medio como divague, porque éramos bastante chicas, y todos los estudios que había hasta ese momento eran, viste, como de figuras. Estaba el de Reina Rich, el de Flavio, como que no era lo que uno pensaba que yo con 22 años podía. Y como que ahí lo empezamos a charlar. Y medio que ahí nació la llamita, como de una cosa medio grupal. Y bueno, y ahí nos pusimos a buscar locales. Este de la madre no era, pero no importa. Y abrimos el primero y éramos 6. Era un salón nada más, y éramos 6. Entonces era como un espacio que armamos para que cada una dé sus clases. Y teníamos un par de profes más, así amigos, pero era algo más chiquito. Eh, pero estuvo muy bueno porque le metimos como esta cosa de identidad de un espacio asociado a bailar y no asociado a una persona. No era el estudio de Martu, no, la gente por ahí ni sabía quién era Martu. Era un estudio donde era como generar un lugar de pertenencia en la gente, más actualizado, viste, por ahí un poco más canchero en términos de no tan acartonado. Eh, y la verdad que repegó, la gente se empezó a copar y se sintió como muy parte. Eh, ¿Se llamó La y Estación desde un principio? no, ese se llamó Dance Buenos Aires. Ok. Éramos otro grupito. Y ahí arrancó. No sabíamos nada, Manu, imagínate, o sea, siempre el chiste del bailarín es yo sé contar hasta 8 y ahí quedé. Y fuimos aprendiendo re a los ponchazos, porque éramos todas bastante chicas, y no teníamos experiencia en otra cosa que no sea bailar. Pero nos reenganchamos con esto de tener un espacio propio en el que se podían generar un montón de movidas que nos identificaban. Eh, y ahí estuvimos 4 años, y después con mi socia actual nos Vera. abrimos, Vera, nos abrimos porque como que queríamos crecer, eh, y ya no estábamos quizás tan en sintonía con las demás en términos de, bueno, cómo se sigue, ¿viste? Algunas tenían también otras carreras que sí desarrollaron, eh, y nosotros teníamos como una visión muy particular y nos sentíamos como muy bien trabajando juntas. Y bueno, y ahí nos abrimos, nosotras dos, y ellas siguieron con el estudio Ustedes dos veían hasta hace poco. conociéndose, vos y Nosotras Vera, nos desde que tienen 12 conocíamos, años, sí, 12 años, desde que desde bailamos Reina en Reina Rich. Rich, sí. Y ahí nos abrimos. No fue fácil esa separación, porque imagínate que siempre es difícil mezclar a veces, ¿no? La amistad con la profesión. Así que fue un momento re de quiebre, porque nosotras nos fuimos como, bueno, estamos de cero de nuevo, porque no íbamos ni con el nombre ni con nada. Pero a la vez estábamos viste, como, es por acá. No, no era cero. No era cero, no, tenés razón.
había 4 años de aprendizaje atrás. Y ahí nos mandamos las dos solitas y en 2 meses encontramos el local, firmamos el contrato, hicimos la obra, todo. Y ahí abrió la estación, la primera sede. Y, o sea, fue como una especie de salto al vacío planificado. Un salto al Sí, vacío, o sea, es... La imagen que me viene a la cabeza es... eh, no me acuerdo cómo era el dicho, pero un pájaro en una rama no confía en la rama, confía en sus alas. claro, Y sí, por eso está tranquilo. Era ustedes confiando en, vamos por acá, tenemos una base como para sí, no matarnos. recontra. Y ahí abrimos la estación y le metimos mucha más identidad propia de nosotras dos. Y la verdad que la gente lo recibió re bien. Eh, También metimos muchos más profes, no solo nosotras, sino, bueno, también esto de que la riqueza está en la variedad, ¿no? Como ya no queríamos ser nosotras las que den todas las clases, como, che, Claro. vamos a sumar. Eh, Así que, bueno, y ahí arrancó la estación. Y fue ¿Qué, un... qué te acordás de esos primeros meses? Me acuerdo, mucho entusiasmo, como muchas ganas, esto de que a veces uno necesita los cambios para volver a motivarse. Eh, y me acuerdo que por ahí los primeros meses, que creció mucho, bastante rápido, esto me sacó de mi zona de confort. A mí la estación, a nivel personal, me hizo crecer un montón, porque en el anterior, le decíamos DBA, como las Sí, siglas. Eh, Estuvo bárbaro, pero al ser 6, uno no está tan expuesto, ¿viste? claro. Tenés un poquito más de contención. Acá éramos las dos solas, y yo sentí que me tenía que poner a la altura de algo que por ahí no sé si estaba tan lista, o por ahí sí, pero yo no me lo creía, en términos de dirigir gente, de por ahí de dirigir colegas que artísticamente habían hecho mucho más que yo. Y yo los respetaba y querían trabajar conmigo, y entonces es como, uy, está buenísimo, pero qué cagazo. Como, no por un tema de autoridad de decirle lo que tiene que hacer, pero es como que en ese ámbito él me está eligiendo a mí para trabajar. Eh, y mismo yo dando clase ahí con mucha gente grosa también dando clase, como profe y como bailarina también me puso en un lugar de decir, ay, qué miedo, como tengo que estar a la altura. Y me re sirvió, fue espectacular. La verdad que está bueno a veces la incomodidad, cuando te sacuden ahí. Y por lo que decías recién también, o sea, aparece ese síndrome del impostor, de no sentirte lista, no sentirte preparada. ¿Qué hago yo? ¿Quién me manda a estar en, como caí acá? Por ahí si me hago chiquitito nadie se da cuenta. ¿Cómo lidias con eso? Y yo creo que apoyándome, obviamente en mi socia principalmente, en Beri, pero apoyándote en la gente que sí cree en vos. Viste que muchas veces el otro eh, te tiene mucho más arriba de lo que vos crees que estás. Sí, En un contexto sano, no por decir estoy arriba, vos estás abajo, pero digo, me entendés lo que voy a decir. Es como que el otro te tiene mucho más capaz de lo que vos por ahí creés. Y me formé muchos vínculos en la estación de ese tipo que yo creo que son los que suman, porque son los que te empujan, viste, para adelante y no te retienen. Eh, y bueno, creo que eso me reayudó, como la contención de mis colegas y de toda la gente que creía en mí, como que dije, bueno, por algo será. ¿cómo construís esa confianza en vos misma? Ese ver en vos lo que otros ven. Qué buena pregunta. Yo creo que con la propia experiencia, ¿no? Como también está Perfecto. bueno poder observar lo que vas logrando, eh, y hacer lo propio, no como, che, mirá lo que hicimos. Me acuerdo que en el primer año de la estación hicimos a fin de año una fotito
que decía todo lo que puede pasar en un año, y era la foto del local cuando lo alquilamos, creo que en enero. Era un local de venta de muebles sanitarios, o sea, era un lugar lleno de inodoros. Teníamos esa foto, y la foto siguiente era o sea, el teatro donde hicimos la muestra de ese año. Era un teatro obviamente mucho más chico que lo que hacemos ahora, pero lleno de alumnos, lleno de profes, y así cerró el año. Y es como que decís, che, wow, mirá todo lo que hicimos. Y eso también un poco te va inyectando esa seguridad y esa confianza en, ok, algo bien estoy haciendo, tengo que también confiar un poco. Eh, pero a Y, mí la- me y de- ayuda el entorno. Si bien no está bueno validarte a través de los demás, yo creo que cuando tenés un entorno que acompaña y que te contiene y que te empuja para adelante, también ayuda. Como que, no sé, solos, todo en equipo es mejor, ¿no? Como que solos no sí. sé si, por lo menos yo, con mi personalidad, no sé si me podría como autoaplaudir tanto. Sí, Eh, sí, a ver, también el tema del equipo es complicado en el sentido de elegir el equipo correcto, elegir la pareja correcta. En tu caso te encontraste con Vera, desde muy joven, fueron creciendo. ¿Cómo cómo construyeron esa relación? Pues terminan siendo casi una relación de pareja que se eligen día a día y que tienen este sí, hijo, la estación. sí, totalmente. Eso lo redecimos, que la estación es nuestro hijito, y es un vínculo muy cuidado. Hijito, Hijote, hijito. Ya, está ya grande el hijo, está grande. Ya. está grande, nos demanda mucho. Em, es un vínculo muy cuidado, y muy trabajado también. Es como una pareja real. Em, Como que ser amigas no es lo mismo que, o sea, ser muy buenas amigas no es lo mismo que ser buenas socias. Y eso lo tenemos muy claro. Y, y te juro que es como así cuando uno cuida a su pareja, este vínculo es lo mismo. Hay mucha comunicación. Bueno, las dos hacemos mucha terapia, que a mí la terapia me parece un espacio importante para trabajar en uno, ¿no? Eh, Más allá de si te está pasando algo o no, como que para mí es un espacio que está bueno para laburar en uno mismo. Entonces estamos muy alineadas como en esa forma de ser. Y tenemos mucha comunicación y mucho respeto. Es como nunca nos levantamos la voz, nunca nos puteamos, nunca, viste, vas a escuchar a ella hablándole mal de mí a otra persona, como que le damos mucha bola al cuidado del vínculo, porque es re importante. Parece muy romántico todo, pero no siempre estamos de acuerdo, no siempre estamos en los mismos momentos de la vida. Ponele, hay veces que una está medio en otra con lo personal, otra está más enfocada y motivada por lo laboral, y no siempre te encontrás. Eh, y hay que laburar en los vínculos. No es la excepción. ¿Cómo, cómo, Pero me hizo crecer cómo mucho a manejan mí la el vínculo. comunicación? No, hablando. Hablando y cuidando mucho los modos, ¿viste? Eh, Cuando algo te incomoda, tratar de, che, amiga, nos tomamos un café, me pasa esto. O también confiando mucho en la otra, ¿viste? No, te juro que a mí el vínculo de sociedad, eh, y siempre digo que la gente que sabe trabajar en equipo crece mucho individualmente, porque es como que a mí trabajar con otros, principalmente con ella, pero también en equipo, porque hay mucha gente que labura con nosotras, si vos estás dispuesto a ceder, te hace mejor persona, porque aprendes a confiar en el criterio del otro, a entender que no siempre por ahí tu forma es la correcta. Eh, Nosotras tenemos algo de mucha confianza que por ahí, no sé, con un tema yo pienso A, ella piensa B, y siempre alguna tiene como esa cosita de decir, che, tranqui, vamos por tu lado, confío, ¿viste? O por ahí hay otros temas que, che, amiga, por favor, dame bola en esto que estoy muy segura que, o me da mucha inseguridad hacerlo de otra manera, bancame en esta, como, ¿viste? Como, pero es todo el tiempo estar consciente del otro, ¿no? Claro.
como no es al paso. Y ya son muchos años, son más de 10 años laburando juntas. Eh, y lo que, por lo menos por lo que me contabas antes, sirve bastante que no son iguales, se complementan bastante. O sea, Sí, vos tenés el background de haber estudiado comercio exterior, ella comunicación, ya decías un poco que ella se encarga más de las redes sociales, entonces sí, eso ayuda bastante. Creo que el primer consejo que se me ocurre en base a tu experiencia es encontrar a alguien que te complemente, sí, no re, que aporte algo distinto. ¿Cómo, exactamente. cómo encuentran ese equilibrio? O sea, eso se fue dando de forma bastante natural, porque aparte nos complementamos mucho en, como en eso que vos decís, como en lo técnico, si querés, pero también en las personalidades. Es muy gracioso, o sea, no te digo somos el agua y el aceite porque un montón de cosas las tenemos en común, sino tampoco se puede, viste, como ir para un mismo lado, pero en personalidades somos muy distintas y nos complementamos muy bien, porque yo soy mucho más por ahí pensante, me tomo más tiempo, ella es más ansiosa, eh, pero en un montón de cosas está bueno su ansiedad en términos de decir, bueno, moviliza, hace, activa, viste, genera. Y otras veces hay que no, hay que tomarse el tiempo, hay que evaluar, no hay que ser tan impulsivo. Eh, entonces, como hasta de las tareas por ahí más que implican la personalidad, ponele, no sé, tenés que cagar a pedos a alguien. Y voy yo, en general. O tenés que negociar tal cosa que se pone y va ella. Como que cada una tiene también su orientación a nivel personalidad. Muy gracioso. Pero después en lo operativo se fue dando de forma natural, como que cuando había cosas y yo me terminaba ocupando por ahí más de lo administrativo, porque se me daba más fácil, y ella más de la comunicación, porque se le daba más fácil. Eh, y soltás. Yo no estoy pendiente de lo que hace ella. Claro. Antes siempre nos reímos que en el primer estudio, que éramos 6, habíamos estado, como que te diga, 3 días debatiendo el color de un flyer. Uf, ¿Qué estaba así? Ni siquiera peleándonos, pero debatiendo el color de un flyer. Yo ahora digo, yo confío en lo que vos hacés, ni me des explicaciones. Y lo mismo del otro lado. Después cuando hay cosas más troncales, sí, las evaluamos juntas, pero como también esa confianza en el otro es lindo, tiene que estar. Porque si no estás todo el tiempo como a la defensiva. totalmente. Eh, ¿Y cómo coacheás o cómo, cuál es el proceso cuando metes a un profe nuevo para para que se adapte y caiga bien en ese paraguas, esa familia que vos y Vera están creando? Mira, lo lindo es que en general nos conocemos todos, ¿viste? Como que no es de Ok, repente por ahí como en una empresa que vos decís, bueno, me mandan currículum, evalúo, te sumo. En la recepción sí, ponele que es así. Pero en lo que son profes, en general ya te conoces del ámbito. ok. Eh, entonces, como que es muy raro que por ahí sumemos a un profe que no sabemos quién es, porque nos gusta mucho como conocer la calidad humana de la persona. Y a veces cuando sumamos profes nuevos que están recién arrancando, les pedimos una reunión y como tenemos una charla. Nos gusta eso de coachear. Eh, porque por ahí los profes nuevos son tremendos bailando, pero por ahí hay que cachetearlos un poco con cómo se trabaja, como la responsabilidad a nivel, esto que te decía antes, el bailarín es muy solitario. Cuando vos perteneces a un espacio, no sos vos solo y tu ombligo. Nosotras tenemos más de 70 profes, Manu. Imagínate si cada uno hace lo que quiere. Como, Sí. nada, renuncio. Entonces, eso a veces, ponele, es un tema en ciertos quizás planteos o necesidades que ellos nos hacen saber y es como, tenemos que hacer que entiendan que son parte de un equipo. Más allá de que la persona viene, da su clase y se va. Sos parte de un equipo. Eh, pero eso, hacemos cafecito en la oficina, le mandamos a la charla y no tenemos problema, está bueno, está bueno. Ellos después lo valoran también. Creo que hay una de las lecciones más, por lo menos que vengo aprendiendo, que emprendedores se encuentran
es el momento en el que aprenden a delegar, que sueltan ese micromanagement y manejar desde el color del flyer hasta la visión a 5 años o 10 años. ¿Cómo, cómo se vieron ustedes? ¿Cómo fue que aprendieron a soltar, a delegar? No solamente una en la otra, porque Mm, ese tema es por ahí un poco más fácil porque las dos están muy metidas y entonces confía. Bueno, me imagino que decís, Vera va a tomar la decisión correcta porque esto es parte de ella y está muy metida adentro, pero ¿cómo haces para delegar en una persona que por ahí, si sale mal, mañana se busca otro laburo y está todo bien? claro. No venimos muy bien ahí. Ah, sí, uy, ¿No? toqué un tema sensible. No, en términos de que nos cuesta Ah, mucho ok, delegar. Em, esta- eh, lo necesitamos, sobre todo si querés seguir creciendo, porque si no, no te da la vida. Pero, o sea, tenemos un equipo de recepción muy fuerte, que le damos mucha bola, que estén contentos, viste, que estén motivados, y ahí por ahí podemos delegar varias cosas, pero nos cuesta mucho, la verdad. O sea, la una en la otra no, pero ponele, tenemos dos encargadas que son como medio nuestra mano de derecha, pero fue como mucho tiempo de ir entendiendo que había que delegar y de ganar esa confianza, ¿viste? A medida que ellas demostraban que podían, es como, bueno, me animo. Em, pero yo soy medio tóxica, o sea, por ahí el día que no voy, estoy mirando las cámaras, estoy, bueno, ¿cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Tipo, intensa. ok. Pero es difícil. Cuando tenés algo que te importa mucho, Sí, por lo menos a mí con mi personalidad, me recuesta delegar. Me joden con eso. Como, che, salí de acá, ¿viste? Como, andate, ¿qué haces acá controlando el papel higiénico del baño? No. Eh, pero sí, a mí me cuesta bastante delegar. Pero yo creo que la clave es gente de confianza. sí. Sí, Que eso se va construyendo también, o sea, esa medida que te lo van demostrando. sí, sí. Pero nos tomamos todo muy en serio. Por ahí si viste, no sé, algún profe está disconforme o algún padre se quejó por no sé qué cosa, como que la gente dice, boluda, ¿qué te importa? O sea, tranqui, mientras lo puedas solucionar. Y por ahí nosotras estamos 3 horas hablando del tema, Vera tiene insomnio, yo me quedé maquinando, como que todo te lo tomás muy a pecho. Eh, que es un bajón, pero también creo que en cierto punto debe estar bueno, porque así nos importa, Sí, qué sé yo. exacto, sí. Tiene las dos caras de la moneda. Eh, ¿Y cómo manejan, por lo menos vos, cómo manejás? Porque a vos te gusta bailar, te gusta también enseñar y eso, pero al mismo tiempo tenés una empresa que dirigir. ¿Cómo, cómo manejas ese equilibrio? Porque imagino hay un montón de Uh, momentos que querés estar bailando, querés estar dando clases, querés estar haciendo lo que te gusta, lo que te metió en ese mundo en un principio, y te estás enfrente de un Excel. Estás tipo sí, sentada y la puta madre, ¿qué hago acá? Estoy hace 7 horas pagando sueldos, sí. pagando, claro, chequeando el Eh, papel higiénico. Y claro, digo, ¿qué hago acá? eh, fue un proceso, o sea, no es lo mismo, te digo, hace 10 años, cuando yo tenía un montón todavía de objetivos muy claros en cuanto a bailarina, que por ahí hoy, que ya hay cosas que por ahí no te entusiasman tanto y le das más espacio a lo empresarial. Eh, los primeros años de la estación o sea, seguimos muy enfocadas las dos, ella también, mi socia también, en bailar, en coreografiar, en como nuestra parte, en las clases, en nuestra parte individual. Y después, como justamente esto te digo de la comunicación, cuando fuimos charlando cada salto, quizás de crecimiento, era como, che, ¿estamos para esta? Porque sabemos lo que significa. Eh, sí, dale. Y es como que de a poquito te vas animando, si estás cómoda con el lugar como que el rol vaya cambiando, eh, porque te come, eso sí, te come, la empresa te come.
Pero para mí tiene que ver con las etapas. Si esto me hubiese agarrado a los 25, la verdad que estaría por ahí re frustrada porque querría seguir bailando las 24 horas del día. Claro, Ahora no me sucede. Eh, entonces, es como que por suerte pude hacer un montón de cosas que sí me gustaron a nivel artístico y seguir formándome y todo, pero no son los mismos deseos los de hace un par de años que los de hoy. Entonces, le vas dando lugar a otras cosas. Y también a mí lo que me pasó mucho es darme cuenta como del valor que aporto. Uy, ¿frenó algo o no, no? ahí está. Como del valor que aporto dirigiendo el espacio, eh, que no sé cómo explicarlo. ¿Viste cuando decís, siento que bailarines increíbles hay un montón? No por eso me tengo que yo, viste, correr o no correr, pero empecé a disfrutar mucho el valor que yo aporto en el estudio, ¿viste? Perfecto. No Sí, sé si se entiende. Y eso me sedujo mucho también, como sentirte buena en algo. Sentirte buena, sentirte que por ahí lo haces bien, que la gente, viste, recibe de una manera muy zarpada todo lo que vos das. Y eso me atrapó mucho también, sacando el Excel de los sueldos. Eh, entonces eso te motiva también. Creo que las dos, la dupla, sentimos que con la estación hicimos algo muy, muy copado. Entonces te dan ganas de estar de ese lado. claro, perfecto. Pero bueno, Em, no quita que a veces no extrañe esta, no sé si es el tiempo, pero es la paz mental para poder tomarme una clase tranquila, uf, o bailar más. Eh, yo ponele este año empecé a tomar clases por fuera de mi propio estudio, que vos decís, che, qué idiota. no, Pero te después banco decís, cien por no, ciento Clave. no porque soy un NN más en otro Sí, lugar. Eh, Como que le tenés que ir encontrando la vuelta para no dejar de disfrutarlo, sobre todo. Porque si no, ya no tiene mucho sentido. sí, clave, te banco. Sí, Em, y en lo que es, pues también al mismo tiempo, si bien la estación ya pasa a ser algo grande y crece, al mismo tiempo vos y Vera creciendo hace que la estación crezca. Y en eso me interesa saber qué aprendiste pues me enteré que fuiste coach en el bailando hace 2 años. sí. ¿Cómo fue? ¿Qué te dio esa experiencia? Me dio o sea, muchas herramientas. O sea, yo en el bailando había laburado bastante antes de ser coach como asistente de coach. Y también bailando. A veces se hacían como ritmos grupales, aperturas, esas cosas, bailando. Es un espacio muy particular ese programa. Cada uno después tendrá sus opiniones. Pero a nivel laburo, te cae un poco a piñas, porque es todo para ayer. eh, Hay como mucho. eh, Estás todo el tiempo jugando con los tiempos. Bueno, esto de la comparación, yo cuando fui Mm, coach, re insegura de todo lo que hacía, viste, como de todo lo que armaba. Miraba el otro, viste, el otro equipo, no, este estuvo mucho mejor, no, este mirá lo bien que le enseñó al que no va. Mucho, mucho en eso la pasé mal al principio. Eh, pero también te saca de tu zona de confort y siempre que salís de esa zona creces. Me armé equipo, me puse un asistente que remil admiro y le dije, che, tenés el rol de asistente, pero yo te quiero, bueno, como un poco lo que te decía con mis alumnos, te quiero a la par, viste, como que me gusta trabajar a la par. Entonces me busqué como esas formas de poder plantarme más. Y, y después eso, ver que podés, ves que llegás, que cumplís, que el jefe de coach te dijo, che, re bien esto, te va dando tu seguridad. Fue re interesante. O sea, tiene como su lado B, pero te lleva como a lugares medio de presión máxima que después salís medio fortalecido. También salís casi cucú. Pero, La, la o presión sea, hace ya los después de unos diamantes. meses querés que termine. Decís, bueno, si no me salvan, no me enojo, me quiero ir.
pero Em, a nivel artístico y a nivel persona, porque también si no quedas todo el tiempo muy asociada a la estación. Martu la claro. estación, Martu y Beri, y la individualidad también está buena seguir fomentándola. Entonces esos espacios de laburo más individuales están buenos. Eh, pero estuvo buena la experiencia, la verdad que sí. En proyectos a futuro, ¿qué tenés en tu carrera? No la estación, en Martu. ¿Qué próxima cosa te gustaría ¿Qué me gustaría conseguir hacer? La verdad que hacer? estoy en búsqueda de eso. ¿Pero por qué? Porque a veces pienso que quiero por ahí lograr ciertos objetivos, pero me doy cuenta que lo que hay que hacer para lograr esos objetivos no lo estoy haciendo. A mí, por Ok, ejemplo, me encantaría hacer teatro, bailando, no actoralmente, pero me gustaría llegar al teatro, en un ensamble, viste, en una obra, pero no estoy haciendo lo que hay que hacer para llegar, viste, cuando decís, por sí, ahí tendría que estar tomando clases con determinadas personas, golpeando determinadas puertas. Entonces, como que estoy en un momento de ver si de alinear objetivos con realidad, ¿no? Y buscar para dónde quiero ir, donde el proceso para llegar a eso también sea como algo que me entusiasma. Eh, y después también con la estación pensar en cómo seguir creciendo de formas nuevas. Eso a mí ok. también me entusiasma un montón, como el modelo que tenemos ahora, no sé si es tanto más replicable, no es que vas a abrir 15 sucursales más con los mismos profesores en las mismas zonas, como que llega un punto que se agota. Entonces, es como, bueno, ¿qué otras formas tenemos de crecer? Porque las dos queremos crecer eh, de una forma nueva, digamos, ya sea en otros lugares, ya sea con, no sé, Bueno, cursos, metieron clases virtuales. metimos clases virtuales y eso este año estuvo re bueno. Fue como un crecimiento por fuera de la actividad que hacemos nosotras, digamos, de clases personales, y tuvo re llegada. No sabes qué copado. Hay mucha gente tomando clases online. Le metimos, le metimos pata y superó las expectativas. Porque viste que vos quedás medio mambiado post pandemia que decís, no, clases online, te da como esa cosa Sí. de la cuarentena. Pero hay un montón de gente que por ahí no puede venir y le ceba. Hay un O montón de quiere más. suscriptores. O quiere más. Sí. Vos te suscribís, es como una especie de Netflix. Te Ok. suscribís y ahí accedes a todo el contenido que tenés distintos estilos, niveles, profes. Y hay un montón de gente que está suscripta. Es re lindo ver eso. Y aparte a veces te mandan los mensajes, viste, bailando desde su casa, tomé tal clase, está re bueno. Como que conectás de otra manera. En cuanto a uso de tecnología, ¿hay algo que esté bueno para compartir? No sé cómo es una clase de baile, pero En imagino lo, que hay un momento en el que se va a empezar a usar. No creo que ya se esté usando, no sé, 3D o lo que sea, pero ¿hay usos de tecnología que estés viendo o que te interese? o sea, dentro del espacio de clase presencial, decís. Sí, No, o sea, no, la tecnología que usamos, sacando obviamente los equipos, la iluminación, todo eso, que nosotros le damos mucha bola, ¿viste? Como que nos gusta mucho que los salones sean súper escenográficos, sí. como que no es la pared blanca y el espejo y listo, nos gusta meterle fondos, carteles, luces, es que nos divierte mucho. Pero después la clase transcurre, sí, eh, gente a gente, o sea, Sí. y a lo sumo se contratan a veces los filmmakers, que son los que vienen a grabar la clase, que ellos te traen por ahí la cámara, más pro, el estabilizador, pero ese tipo de tecnología. No hay algo que digas medio, no sé, muy innovador. Eh, no, por ahora no hay ningún robot ahí dando vueltas. No encontré nada todavía wow, más allá de por ahí realidad virtual, de que la gente pueda ponerse los cosos y estar
no sé, Broadway o donde sea, más, pero por ahí había algo que no había encontrado. Em, Em, yo creo que la clase está, o sea, no quiero parecer esa gente que se opone a la tecnología, pero yo creo que el espacio de clase justamente está bueno para dejar un poco eso de lado. De hecho, intentamos que la gente no use el celular en la clase, que los que se quieren grabar sea, bueno, la última pasada lo sacan como tranquilos, em, porque es mucho de compartir con el otro, ¿viste? Como Perfecto. la clase es gente, es bailar, es chivar, es que se empañe el espejo, es que pases de a grupitos y cuando termina el acorio te aplaudan y te griten, como que tiene una cosa muy linda desde ese lado, muy cálida, muy humana. Entonces yo creo que Anti-COVID. también... ¿Eh? Anti-COVID. Antico. Totalmente. Describiste un montón de cosas que era. No, en el momento COVID habíamos puesto, viste, marcabas el cuadrado en el que cada uno se podía parar. Uf, qué frío. El bailar en barbijo, que era, no sé cómo acaté las normas, viste, cuando decís, qué boluda. Feo, feo. Le sacaba toda esa magia a la Sí. clase. Pero tiene mucho de eso, tiene mucho humano la clase de baile. Entonces, por ahí la tecnología no es tan parte aún. ¿Qué es lo que más querés que la gente rescate cuando se anota en la estación? O sea, cuando una persona entra en la estación, calculo que tenés un montón de personas distintas, desde la persona que va para salir de el trabajo, no sé, o los estudios o estrés del día a día, va para desaparecer y tenés el que va a construir su carrera. Sí, re. Pero, ¿qué, qué, qué es lo más importante que decís? No, esto es lo que quiero instalarte. Si puedo meterte un programa, Em, una app en tu cerebro, quiero que sea esta. y mira, nosotras somos re hinchas con la energía, ¿viste? Con que la gente entre al lugar y le cambie la energía. Hay algo muy sagrado que es que vos vas a una clase y te olvidás de todo. Me sigue pasando a mí, o sea, que vos decís, bueno, después de tantos años, yo cuando di clase en los peores momentos de duelos, de un montón de cosas, y lo hago, por ahí te cuesta llegar al momento, pero lo hago porque sé que cuando pongo un pie adentro, chau. Bailé el día antes de operarme, bailé el día como porque se te apaga el mundo exterior. Y eso creo que es algo que no es fácil de encontrar, ¿no? Como que No. me parece algo muy especial. Entonces yo creo que eso, me gustaría que cada uno desde su objetivo pueda encontrar en el estudio ese momento. Aunque seas un patadura que nunca bailó y estás en la clase nivel cero, eh, al más avanzado, que sí, obvio, tiene un montón de otras cosas en la cabeza porque te está formando, pero que el espacio de clase sea como ese lugar en donde se apaga todo lo otro. ¿Tenés gente Eh, nivel 00 que te cae? sí, porque tenemos clase nivel inicial, que es para gente que nunca bailó. Ojo, ¿eh? Por ahí me anoto. Ojo, amamos Ojo. ese público. No, Manu, yo en la Te muestra doy estamos bloopers. Por lo menos si lo filmás, te doy bloopers. nos reemocionan esos grupos porque es gente que cae por ahí y esa misma persona piensa, ¿qué hago acá? Como mucha gente que le da vergüenza, que dice esto no es para mí, y la vez que se reengancha, es re lindo. En la muestra de fin de año participan esos grupos también, los que quieren, no es opcional. Y con mi socia siempre estamos en el fondo, o sea, en la cabina de sonido, entonces vemos todo. Y muchas veces cuando pasan los grupos de inicial, tipo llanto, como que nos emociona mucho ver gente tan outsider, si querés, del mundo bailarín, bailando en un escenario con una cara de felicidad, que vos decís, chabón, esto lo hicimos como en el estudio, es muy lindo, es muy lindo. Eh, y después, bueno, tenés a la camada que se egresa de la central, que son todos bailarines zarpados y también se te cae la baba y decís, wow, ¿cómo hice esto? A veces decís, ¿cómo hice esto? Con un montón de otra gente. Eso desde ya.
En equipo. Em, equipo, equipo, equipo. Sí. ¿Cuál te gustaría que sea el legado de la estación? Qué buena pregunta. Eh, Mira, yo creo que a mí me cuesta mucho a veces como hablar el autobombo, ¿no? Que decíamos antes. Pero yo creo que la estación hizo crecer mucho la industria en un montón de cosas. Y eso es un lindo legado, ¿no? Como que llevó por ahí la danza a otro nivel, en términos de no solamente de nivel de danza, por las propuestas que hay formativas, sino de estructura de los espacios. Antes vos ibas a un estudio y gracias si tenía un ventilador rancio y es como, viste, hacer estudios que sean zarpados en infraestructura, eh, a nivel humano, eh, a nivel masividad también, como que todo esto que se viralizó tanto hizo crecer mucho la industria. Eh, entonces me parece que eso está bueno, como mismo varias batallas por ahí que nos pusimos al hombro de, no sé, eh, no hay sindicatos, ¿no? Ponele en nuestro rubro, o sea, hay, pero no está como muy todavía instalado. Entonces por ahí es, che, juntémonos con los colegas más cercanos, armemos como que las clases no puedan salir menos de tanta plata para que no se tire todo para abajo. Che, está pasando esto en la industria, nos juntamos todos y le ponemos como que va más allá de dirigir una clase de baile. Genial eso. Sí. Sí. Eh, y eso se puede hacer porque el rubro crece. Hay un montón de estudios que son también importantes y nosotros tenemos un grupo, ponele, y tratamos un montón ahí de temáticas que, que a veces, viste, se acomodan gracias a que les das un rumbo. Y eso está bueno. Espectacular. Si, si pudieras darle una virtud, no sé si decirlo, don, no sé cómo llamarlo. Sí, virtud, algo. Acá alumna que tenés. Mm. Eh, una virtud. No, yo lo que les trato de transmitir es como esa pasión, porque hacelo con pasión. Si encontrás eso que te enciende, alimentalo, porque le da sentido, ¿viste? Le da sentido a todo. Eh, yo me siento muy afortunada de tener algo que me apasione tanto. De hecho, hay muchos momentos en los que pierdo quizás esa pasión. No sé si la pierdo, pero se apaga por distintas situaciones, porque tampoco uno siempre está ahí arriba, o sea. Y lo extraño y busco reconectar, ¿viste? Como. Sí, eh, entonces me parece que está bueno alimentar como esa pasión por lo que uno hace. genial. Martu, ¿dónde te encuentran las personas? ¿Cómo saben más Mi, información y se anotan en clases o te siguen? en mi Instagram, que es @martuzucari, y en el de la estación, que es @la estación de danza. Ahí, para todo el que le interese, Clases hay online y los bracitos abiertos. presenciales. ¿Eh? Clases online y presenciales. Sí, 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 para todos y todas y todos los niveles. eh, Hay per tutti. Que Me no tenga encanta. miedo la gente, que se acerque. Somos un mundo muy divertido. Estamos medio locos, pero te va a copar. Te va a copar ser parte, te prometo. Estamos todos locos. Eso es lo Tal mejor. cual. Martu, muchísimas gracias. Gracias, Manu, un placer. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos.